aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mi palabra y la practica. Se parece a un hombre que, queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla, porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó, y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien con toda su gracia abra nuestro entendimiento, ilumine nuestro corazón y que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Mis hermanos, al tomar la palabra de Dios en este día, es una palabra tan alentadora y a la vez es una palabra bien exigente. En la primera lectura, el apóstol Pablo, él se coloca como ejemplo y como modelo de la miseria más grande. Él dice que entre todos los pecadores él se siente el más grande, se siente el más miserable en realidad. Y esa palabra miserable, porque en realidad así somos cuando estamos lejos de Dios, y el miserable es el que es digno de compasión de parte de Dios, el que está sumergido en la miseria más grande y que necesita ser salvado. El apóstol dice que Jesucristo vino al mundo por la salvación de todos, pero por la salvación de cada uno personal, particularmente, en la cercanía que Dios ha querido tener con nosotros. Él se ha fijado en la miseria de cada uno, porque nos ama a todos en general, pero a cada uno particularmente con el amor que necesitamos ser amados. Y Dios, en su gran misericordia, actuó en la vida de este apóstol y él dice que él es el primero entre todos y se siente así el más miserable para dar testimonio de Dios. Es el mismo apóstol que nos va a decir que donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia, donde el Señor nos va a enseñar que Él ha tomado lo que ya no cuenta para este mundo para manifestar su gloria, que Él toma aquello que ya está en realidad perdido, porque Él ha venido por los que estaban perdidos para efectuar su misericordia y manifestar su infinito amor. Y este es el mensaje de esperanza que les digo, que hoy nos trae la palabra de Dios. No importa dónde nos encontremos hoy, hermanos amados, la situación que estemos viviendo de miseria, de pecado, alejados de Dios, si hoy reconocemos al Señor Jesús, que es quien ha tomado la iniciativa, el hecho de que estemos unidos en este momento en oración, viviendo esta Santa Eucaristía, realizando el ejercicio de este cerco de Jericó, es porque el Señor ha venido a salvarnos,
Ha venido a salvarnos y el Señor, la salvación que nos trae es una salvación integral. Primero, la sanación de nuestra alma, liberándonos de toda opresión, de pecado, liberándonos de toda esclavitud. Hoy que oramos por esa sanación interior, especialmente de los odios, de los rencores, de aquellas divisiones que hay en lo profundo de nuestro corazón, a las cuales el Señor quiere hoy traer libertad. Qué hermoso también cuando escuchamos en el Salmo estas palabras, que son palabras que nos confortan. Saber que el Señor levanta del polvo al desvalido, que alza de la basura al miserable, que alza de la basura al que está en la miseria, que el Señor tiene compasión de todos. Si hoy quieres experimentar esa gracia de Dios, esa salvación de Dios, debemos sentirnos así, pequeños y necesitados, frágiles, enfermos, reconocer lo que hay en nuestro corazón para que Dios nos pueda ayudar. El Señor es compasivo y es misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, en lealtad, en misericordia, y todo ese amor es para nosotros que somos sus criaturas, que hoy somos llamados a recibir su gracia, a recibir su infinito amor. Cuando escuchamos el Evangelio, hoy, hermanos amados, el Señor nos está hablando de una verdad muy grande. Él nos habla a través de comparaciones, semejanzas, en su gran sabiduría. Hoy nos está diciendo Jesús, no hay un árbol bueno que dé frutos malos, no hay árbol malo que dé frutos buenos, y es una realidad. Si la raíz está enferma, todo el árbol está enfermo, y a veces nosotros nos engañamos. Hay árboles que aparentemente están fértiles, tienen su follaje verde, pero resulta que su raíz principal está enferma, y esto se va a manifestar en el momento de la producción de los frutos. El fruto es lo más excelente de una planta y es el resultado que todos esperamos cuando plantamos un árbol frutal, una planta que va a producir alimento. Esperamos el fruto, que es el resultado final de todo un proceso, y es también lo que Dios hoy nos está diciendo. Si hay un árbol bueno, va a dar frutos buenos, pero si el árbol está enfermo, si está malo, sus frutos van a ser malos. Y esto trayéndolo al plano de la sanación interior, que es el tema que hemos tomado para este tercer día de nuestro cerco de Jericó. Si el corazón está enfermo, si hay heridas interiores, nadie puede dar de lo que no tiene. O más, Jesús hoy lo dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Nosotros damos de lo que tenemos, de lo que hemos recibido. Si mi corazón está enfermo, es lo que yo voy a dar también. ¿Y quiénes son los primeros que van a recibir de aquella enfermedad que hay en mi corazón? Los que están más cerca de mí, es decir, que los que van a sufrir son mi familia, son aquellos seres que yo amo, aquellos que me rodean, son los primeros en recibir aquello que no está bien en mi corazón. Cuando decimos que vamos a orar para que se derribe el muro del odio, el muro de los rencores, de los resentimientos, es porque necesitamos ser libres, necesitamos de esa sanación interior para poder amar con el amor que Cristo nos ha amado y para poder desbordar nuestro corazón en generosidad para todos aquellos que nos rodean. Hay también un ejemplo, una comparación, aquellos que en su corazón llevan odio, y es gracia de Dios poder ser sanados. El odio es como quien toma un vaso de veneno y se lo bebe pensando que le va a hacer daño a la otra persona. Y hay odios que los llevamos desde niños, desde muy niños, por heridas profundas, por abusos tal vez, de parte de los mismos familiares. ¿Cuántas personas? Y eso es algo que parece increíble. Personas que son ya adultos mayores y en este momento están llevando odios contra su padre que hace muchísimos años murió, que ya no está en medio de nosotros. Odio contra un hermano, odio contra una cuñada, contra una persona que le dijo algo o le hizo algo a usted o a uno de sus familiares, a sus seres amados, y por lo tanto hemos llevado ese odio en nuestro corazón, hemos llevado ese trago amargo, estamos bebiendo ese veneno y día a día, y es lo que hay en nuestro corazón. Y hoy el Señor nos dice que si el árbol es malo, los frutos serán malos, que si el corazón está enfermo, entonces todo nuestro ser estará enfermo. Cuando el Señor dice que el corazón
es la lámpara, y que si esa luz, esa lámpara está mal, pues todo lo que hay en nuestra vida es oscuridad. Y esto sucede cuando no hemos recibido esa gracia. Por eso hoy debemos pedirle a Dios que derribe esas murallas, y especialmente el odio que hay en nuestras vidas, el odio que llevamos, el resentimiento, el rencor, aquello que sentimos contra las personas que nos han hecho daño. Recordemos lo que nos decía el Señor el día de ayer: amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen, perdonen para que ustedes sean perdonados, perdonen para que ustedes sean perdonados. Y es la decisión que hoy queremos tomar delante de Dios para poder caminar en fidelidad, para poder dar frutos en abundancia. El hombre bueno, nos dice Jesús, saca del bien, del tesoro de su bondad, aquello que hay en su corazón, y es lo que va a dar. Un corazón sano es un corazón que va a ser bondadoso y se va a desbordar en bondad. Y Dios quiere la sanación del corazón. Y no hay herida tan grande del corazón que Dios no pueda sanar en este momento. No hay esclavitud tan grande de la cual el Señor no nos pueda liberar. Y yo les invito, en la medida que yo les voy predicando, que ustedes tengan allí presente, que vayan revisando en su corazón si en ustedes hay odios, porque esos odios se convierten en la enfermedad que va pudriendo la raíz, que va pudriendo allí el corazón del árbol, aquello que está en lo profundo de nuestro ser y que va haciendo daño, y que hoy todo eso lo podamos ir sometiendo delante de la presencia de Dios y decirle al Señor: me cuesta mucho perdonar, pero quiero perdonar, y esa es nuestra tarea, y quiero ser libre de este odio, de este rencor, porque a veces, hermanos amados, nosotros mismos nos condenamos a una esclavitud porque tomamos decisiones tan fuertes, tan cerradas, y nos cerramos a la conversión. La persona que dice yo no le perdono, que le perdone Dios, pero yo no le perdono, no soy capaz y no quiero perdonar, es aquel que sigue estando enfermo, y por lo tanto lo que va a dar, los frutos que va a dar no son frutos buenos, son frutos enfermos y no son frutos agradables. Y esto lo vemos en el común de nuestros días, en el diálogo, en las relaciones que tenemos con las personas. Si mi corazón está sano, entonces de la bondad de mi corazón podré dar. Pero si mi corazón está enfermo, también daré de la maldad que hay en mi corazón. Quiero recordarles, porque son las palabras del Evangelio, Dios quiere corazones sanos, y Dios quiere que en el día que pase por nuestras vidas encuentre frutos buenos. ¿Recuerdan ustedes aquel Evangelio donde el Señor dice: el reino de los cielos se parece también a aquel hombre que plantó su viñedo, y resulta que cuando llegó a recoger los frutos, encontró que el árbol no tenía ningún fruto? Entonces el Señor le dice al mayordomo: arráncalo o córtalo, tálalo, porque este árbol no ha producido ningún fruto. El mayordomo va a interceder y le dice: Señor, pero si nosotros le aflojamos el terreno, la tierra, y si traemos un abono, si lo fertilizamos y le dejamos otro año, y el otro año pasas, y si no encuentras frutos, pues entonces sí lo cortas. El Señor actúa con misericordia, hermanos, y ha tenido paciencia, y yo estoy seguro de que Dios, al regalarnos esta palabra hoy, la está actualizando y la hace vida. El Señor quiere que tengamos frutos buenos, y a veces nosotros nos cuestionamos y decimos: pero ¿por qué si esta persona es mala? Y miren cómo le va de bien, mire cómo le va de bien, tiene salud, bienes materiales, y es una persona que es mala, que tiene un corazón malo, porque eso se ve en las obras que realiza. El Señor está teniendo misericordia de él, le ha regalado bendiciones, esperando que produzca frutos. Dejarle ese lugar a Dios para que sea él el que juzgue. Pero si yo me doy cuenta que no estoy produciendo ningún fruto, debo dejar a Dios que actúe en mi vida, apropiarme de esta palabra. Ahora, qué palabra tan fuerte, por eso les digo que es una palabra de compromiso que nos da hoy el Señor. Ustedes me llaman a mí Señor, Señor, pero ¿por qué no hacen lo que yo les digo? No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. También dice Jesús: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les estoy diciendo? ¿Por qué no obedecen a mis palabras, que son palabras que los van a purificar? Y qué palabras tan sabias las que nos da hoy el Señor.
Les voy a decir a quién se parece aquel que escucha esta palabra y la pone por obra. Se parece al hombre prudente que para edificar su casa cavó profundamente y colocó los cimientos y después levantó su casa. A ese se parece el que escucha estas palabras mías y las pone por obra. Soplaron los vientos, desbordaron los ríos, las corrientes, arremetieron contra aquella casa, pero no la hicieron tambalear en ningún momento porque estaba sobre la roca firme. Y ese es el que escucha estas palabras y las pone en práctica. Jesús nos dice, perdonen para que ustedes sean perdonados. Amen a sus enemigos, que no seamos aquellos que llevan odio en su corazón, bendigan y no maldigan. Sean misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre del cielo, que hace siempre el bien a los buenos y a los pecadores. Estas son las palabras que Jesús quiere que guardemos hoy en nuestro corazón. En pocas palabras, Jesús nos está diciendo que si hoy hay rencor en nuestro corazón, que si hoy hay odios, que si hoy hay resentimientos, se los entreguemos a Él y tomemos la decisión de perdonar. Es una decisión. Si te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda delante del Señor. No le presentemos a Dios ofrendas sucias, manchadas. En las glorias de María, que es el libro de un santo que ha escrito acerca de ella, dice que un día la Virgen María le reveló a alguien que las ofrendas que él le presentaba no estaban limpias y precisamente por eso le llevaba unas manzanas, tomaba unas manzanas y se las presentaba, pero a la hora de presentárselas tenía unos paños ensangrentados y sucios, putrefactos, y con ellos ensuciaba las manzanas y se las entregaba a la Virgen María. Y esas eran las oraciones que él le presentaba a ella, porque eran oraciones que no estaban puras, limpias, a causa de todo lo que había en su corazón. Así también sucede hoy en día con nuestra oración. Decimos, yo tengo un diálogo con Dios, yo le oro a Dios, yo creo en Dios, yo confío en Dios, le entrego toda mi vida. Pero resulta que si en mi corazón hay esto por lo cual estamos orando hoy, o resentimientos, o odios, o hay maldad, o hay engaños, pues entonces la oración que le estamos presentando a Dios se asemeja a esas frutas que en sí son muy buenas, pero que después llegamos y las manchamos y las ensuciamos. ¿Y a quién le van a agradar unas frutas sucias, ensangrentadas, llenas de putrefacción? Hermanos, pues esas son las ofrendas que le presentamos a Dios cuando nuestro corazón no está puro, cuando no está limpio, cuando no estamos guardando su palabra. ¿A quién se asemeja aquel que escucha estas palabras mías y no las pone por obra? Llamado de atención fuerte. A quien edificó su casa, pero no le colocó cimientos, la edificó sobre arena o sobre una tierra sin cimientos. En el momento de la tempestad, toda esa casa se desplomó, se derrumbó y el desastre fue tan grande, terrible. Y esa es la vida de alguien que vive de apariencias, esa es la vida del cristiano que dice que cree en Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Es la vida del que llama a Jesús Señor, pero su corazón está lejos de Dios. Es la vida de aquel que dice creer en Dios, pero en realidad su corazón está en el mundo, está guiado, sometido a las tentaciones, a las pruebas más grandes y se deja llevar por ellas. Es una persona que vive de los placeres del mundo, de los engaños del mundo y que está sometido al mundo y no ha tomado la decisión de romper la amistad con el mundo para hacerse verdadero amigo de Dios. Hermanos amados, al escuchar esta palabra, hoy el Señor quiere que nos entreguemos en sus manos y que le demos total autoridad para recibir la libertad. Recordar las palabras con las que iniciamos también la predicación, el mensaje de esperanza, que aun cuando seamos el más grande de los pecadores, Jesús ha venido para salvarme y para tomarnos, como tomó al apóstol Pablo, dice, como modelo de la misericordia de Dios, siendo el peor de todos, y ahora el Señor me ha tomado como un instrumento suyo. También esto lo quiere hacer con nosotros, si tomamos esta palabra y la llevamos a la práctica. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de poder comprender su palabra y de poder hacer la vida en cada uno de nosotros. Amén. Ahora cada uno con su corazón abierto,
entregado en manos de Dios, yo le invito que esta palabra se haga vida, que le entregues en este momento al Señor el odio que pueda haber en tu corazón, o si no es el odio más grande, si hay resentimientos, si hay quejas contra tu hermano, si ves a una persona y entonces la evitas, es porque en tu corazón hay algo contra ella, aun cuando muchas veces no lo queramos aceptar. Si escuchamos a una persona hablar e inmediatamente nuestro corazón cambia, nuestra actitud cambia, es porque tal vez en nuestro corazón hay algo contra ella. Hoy entreguemos en manos del Señor a todos aquellos que nos han hecho daño, a quienes hoy no hemos podido perdonar, y tal vez si somos nosotros mismos los que no nos hemos perdonado. Entreguemos todo esto en manos de Dios. Entreguémosle al Señor todo resentimiento, entreguemos toda ira, entreguemos en manos de Dios ese odio que puede estar destruyendo nuestras vidas, para que Él purifique nuestra alma, nos haga una transformación total del corazón. Señor, tú conoces las enfermedades más profundas que hay en nuestras vidas y que son raíz de tantos otros problemas en nuestras relaciones, en nuestro encuentro contigo, Señor, y obviamente con los hermanos. Hoy todo lo someto a tu santa voluntad, Señor. Hoy te entrego, Señor, nuestra miseria. Y hoy queremos suplicarte que así como realizaste esa obra en el apóstol Pablo, también la realices en cada uno de nosotros, porque tú, Señor, levantas del polvo, de la basura, al pobre. Tienes misericordia, Señor, del que estaba perdido, y traes la salud, la salvación, la sanación. Libera en este momento, Señor, a mis hermanos, a todos los que estamos viviendo esta santa celebración, y regálanos la gracia de poder caminar en fidelidad. Todas nuestras súplicas, intenciones, Señor, y las que están en lo profundo de nuestro corazón, te las presentamos hoy por mediación de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Continuemos con nuestra Santa Eucaristía, presentando las ofrendas del pan y del vino en este santo altar. No solo el vino y el pan, te queremos ofrecer, queremos darte algo más, te ofrecemos nuestro ser, como lo hizo María. Y dijo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María.